La iglesia de San Miguel Arcángel había sido, por generaciones, el centro espiritual de un pequeño pueblo en las montañas. Construida hace siglos con piedra oscura y vitrales que filtraban la luz en tonos de rojo y azul, el ambiente en su interior era solemne, cargado de un silencio casi tangible que amplificaba el eco de cada paso y cada susurro de las plegarias. Los bancos de madera vieja emitían un leve crujido al sentarse, y un aroma a cera, incienso y humedad impregnaba el aire. Durante el día, la luz que atravesaba los vitrales proyectaba figuras danzantes en las paredes de piedra, pero al caer la noche, las mismas sombras parecían cobrar vida. En el lado derecho del altar mayor se encontraba el confesionario, una estructura tallada con madera de roble antiguo. Sus grabados, aunque representaban ángeles, tenían expresiones severas, casi amenazantes, como si sus ojos tallados observaran a quienes se acercaban. Durante las horas vespertinas, los detalles de las tallas parecían transformarse bajo la tenue luz de las velas, creando la inquietante ilusión de que los rostros se movían. Los feligreses, aunque respetaban su propósito sagrado, evitaban acercarse al confesionario al atardecer. Decían que las sombras allí se alargaban de forma antinatural y que el ambiente dentro del confesionario se volvía sofocante, como si algo invisible los observara. El padre Gabriel había llegado al pueblo apenas unos meses atrás. Joven y entusiasta, estaba decidido a revitalizar la fe de los habitantes. No creía en supersticiones ni leyendas, aunque pronto comenzó a notar que incluso los más devotos evitaban el confesionario después del ocaso. Decían que, a medianoche, una sombra oscura lo habitaba, murmurando palabras incomprensibles. Algunos afirmaban que era el eco de un pecado nunca confesado, otros, que era la presencia de un alma atrapada en un tormento eterno. Una noche, mientras revisaba viejos textos teológicos en la sacristía, Gabriel escuchó un ruido sordo que resonó en la iglesia vacía. Las puertas estaban cerradas y todo debía estar en calma. Con una vela en mano, salió hacia la nave principal. El ambiente, usualmente acogedor, parecía haberse transformado, un aire helado llenaba el espacio, y el eco de sus propios pasos parecía prolongarse más de lo normal. Cerca del confesionario, vio algo que lo dejó sin aliento, una sombra oscura, más densa que cualquier penumbra natural, que parecía deslizarse y entrar en el interior de la estructura. ¿Quién está ahí?, preguntó, esforzándose por sonar firme. El sonido de su voz pareció ser tragado por la inmensidad del espacio vacío. Al acercarse al confesionario, la sombra se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Gabriel abrió la puerta del compartimento. Dentro no había nada más que un aire gélido y pesado, acompañado de un leve olor a cera quemada y humedad. Convenciéndose de que había sido un simple juego de luces, cerró la puerta y regresó a la sacristía, aunque no logró dormir esa noche. Intrigado, Gabriel dedicó los días siguientes a investigar. Pasó horas revisando antiguos registros de la iglesia, interrogando a los ancianos del pueblo sobre las leyendas del lugar. Descubrió una historia inquietante. Hace más de 100 años, el padre Anselmo, un sacerdote querido por los feligreses, fue encontrado muerto dentro del confesionario. Su rostro estaba congelado en una expresión de absoluto terror, y sus manos apretaban un rosario con tal fuerza que habían dejado marcas profundas en la madera. Nadie supo la causa de su muerte, pero las habladurías decían que había escuchado la confesión de un pecado tan atroz que su alma no pudo soportarlo. Esa misma noche, decidido a enfrentar la verdad, Gabriel esperó hasta que el reloj marcó la medianoche. La iglesia, bañada en una penumbra inquietante, parecía contener la respiración. Gabriel encendió varias velas, colocándolas en el altar y alrededor del confesionario. El leve parpadeo de las llamas proyectaba sombras caprichosas sobre las paredes de piedra, pero el sacerdote no desvió la mirada del confesionario. Se arrodilló frente al altar y rezó con fervor, buscando fortaleza antes de enfrentar lo que temía encontrar. A la medianoche, un crujido resonó desde la estructura de madera. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La puerta del confesionario, que había cerrado con firmeza, se abrió lentamente con un chirrido que llenó el aire de tensión. Una oscuridad espesa parecía derramarse desde su interior, un vacío tan absoluto que devoraba la luz de las velas. Gabriel tragó saliva y se acercó, sosteniendo un crucifijo en una mano y un rosario en la otra. «En el nombre de Dios Todopoderoso, ¿quién eres y qué buscas aquí?», exclamó, su voz resonando en la iglesia.
Por un instante, el silencio fue total, como si el mundo mismo hubiera detenido su curso. Entonces, un murmullo comenzó a emanar desde el confesionario, suave al principio, pero ganando intensidad con cada segundo. No era un lenguaje que Gabriel reconociera, aunque las palabras parecían cargadas de odio y desesperación. A pesar de su miedo, se adentró en el confesionario, decidido a enfrentarse a lo que estuviera oculto en su interior. El aire dentro era irrespirable, denso y frío. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y una sensación de ser observado lo invadió. Fue entonces cuando lo vio, una figura sombría, alta y amorfa, con ojos que brillaban como brasas. La criatura no tenía rostro definido, pero su presencia transmitía un terror profundo y primitivo. Gabriel levantó el crucifijo, proclamando una oración de exorcismo con voz temblorosa pero decidida. «Vete de este lugar, espíritu impuro, esta es la casa de Dios y no tienes poder aquí». La sombra se agitó, como si estuviera resistiéndose a un dolor invisible. El murmullo se convirtió en un grito desgarrador que reverberó en las paredes de la iglesia. Gabriel sintió que la oscuridad lo rodeaba, tratando de invadir su mente y sembrar dudas. Pero no se detuvo. Repitió las palabras con más fuerza, invocando el nombre de Cristo con cada aliento. Finalmente, la sombra emitió un último alarido antes de desvanecerse por completo. Un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia, roto únicamente por el sonido de la respiración agitada de Gabriel. El aire frío se disipó, y una paz inesperada llenó el espacio. Gabriel cayó de rodillas, agotado, y agradeció a Dios por darle la fortaleza para resistir. A la mañana siguiente, los feligreses notaron un cambio en la iglesia. El confesionario, que durante años había proyectado un aura de temor, ahora parecía iluminado por una calma divina. Gabriel no habló de lo ocurrido, pero los fieles notaron su semblante más sereno y su fe renovada. Con el tiempo, las sombras dejaron de aparecer y la iglesia recuperó su lugar como refugio espiritual para el pueblo. Sin embargo, Gabriel nunca olvidó lo que enfrentó aquella noche. Entendió que el mal puede habitar incluso en los lugares más sagrados, pero que con fe y determinación, ninguna sombra es más poderosa que la luz divina.